Hola, mi nombre es Joana Gari y el día de hoy traemos la última entrega del podcast Bitácora, un podcast sobre planeación del Departamento Nacional de Planeación, con la última entrega de esta serie especial sobre los hitos de la participación ciudadana en Colombia. Estamos hoy con Andrés Lozano, él es el coordinador del equipo de innovación pública de la Dirección de Gobierno, Derechos Humanos y Paz, y hoy les vamos a contar sobre la implosión de la participación en las consultas populares en asuntos minero-energéticos e hidrocarburos y el estallido social del 2021. ¿Cómo estás, Andrés? Bien, muy bien, Joana. Me alegra mucho. Bueno, entonces, frente a el proceso de participación ciudadana en las consultas populares de asuntos minero-energéticos, tenemos pues que gracias a los cambios realizados por la Ley 1757, entre el 2017 y el 2019, como que se dieron en varias regiones del país varias consultas populares para, pues, digamos, incidir o decidir sobre la viabilidad de proyectos minero-energéticos y de hidrocarburos en sus territorios. Estas consultas se llevaron a cabo como resultado de la preocupación de las comunidades pues por los impactos sociales, ambientales, económicos de las industrias en sus territorios. ¿Por qué son importantes las consultas populares, Andrés? En el marco, digamos, de estas decisiones que afectan el día a día como de las comunidades en sus territorios en algo tan importante, digamos así, como es la transformación de su entorno. Bueno, lo primero, señalar que normalmente estas dinámicas de la extracción minero-energética y de hidrocarburos se hacen pues de una lógica o ha sido históricamente realizada desde una lógica centralista, en donde generalmente pues se extraen los recursos naturales, pero el pago de regalías o, si se quiere, pues el beneficio a las poblaciones pues es poco nulo. Entonces tendríamos que hablar de una desigualdad en términos de ese explotar el recurso o el bien común en minero energético y la retribución que tienen estas poblaciones en ese sentido. Entonces, para hablar sobre la importancia de esa consulta popular, también tendríamos que referirnos pues que en este periodo 2017-2019 es una estrategia, si se quiere, de las organizaciones o en general de la ciudadanía y las comunidades de estos territorios de encontrar un mecanismo que les permitiera precisamente decidir soberanamente sobre lo que se quiere hacer en los territorios y el para qué de los bienes comunes pues, que se tienen, naturales, mineroenergéticos o de hidrocarburos. Es decir, más allá de una imposición, pues es por lo menos la capacidad de las comunidades de decir queremos, no queremos y por qué lo queremos. Ok, claro, además que es el momento en que, como tú dices, ¿no? Como expresar su opinión y tomar de verdad decisiones directamente a través del voto. Recuerdo que se dieron varias consultas populares durante esta ventana de tiempo. ¿Cuáles recuerdas tú que hayan salido avante dentro de este periodo? Yo señalar que igual es en estos años, digamos 2017, ambientado además, pues ya lo señalabas con respecto a la ley 1757 y la posibilidad pues que logra precisar un poco más los mecanismos de participación ciudadana y de entenderla como la garantía de un derecho. 2018 es el año en el que más se presenta este fenómeno de demanda de las comunidades ante sus autoridades locales, tanto consejos como ejecutivos locales, alrededor de 50 consultas populares con respecto a temas de minero o mineroenergéticos y de hidrocarburos. Y uno tendría que decir también que a pesar de la resistencia tanto de los tribunales administrativos como de las mismas alcaldías a que eso pudiera llevarse a cabo. Entonces la gente logra, en aquellas que logran, aunque sea ir a votación, y luego tenemos atravesada ya hacia 2019 que si se quiere cierra el periodo, es una decisión de la Corte Constitucional, algo controversial, en donde se dice pues las consultas simplemente son una consulta, ¿sí? No son vinculantes, pero también se logran frenar procesos de mineroenergéticos porque es de depredación del ambiente y demás. Uno tendría que pensar, por ejemplo, los casos de Cajamarca y de Piedras, en donde se logra
digamos que limitar esa acción, o directamente pues la gente tiene la posibilidad de decir que no, muy a la par de consultas populares en América Latina. Digamos que esto también tiene un correlato regional, que en el caso del Yasuní y de la Reserva Yasuní en Ecuador pues tiene su punto nodal. Este coletazo de las consultas populares todavía lo estamos viviendo en este momento. En el municipio de Jericó, hasta hace pocos días se logra más o menos una decisión judicial con respecto a 11 campesinos y campesinas que estaban involucrados en una demanda de una multinacional con respecto a su acción frente a una consulta popular o frente a la manifestación a oponerse a un proyecto minero en Jericó, y que en este momento pues hay un pequeño triunfo judicial de esos campesinos y de esas campesinas de que por lo menos se van a defender en libertad. Pero hay una gran resistencia en general de que este tipo de consultas pues sean vinculantes, por lo menos la posibilidad de expresión de la gente sobre los temas. Sí, eso te iba a decir, como que al final pues no tuvieron como un impacto vinculante, pero pues al final sí fortaleció las voces, ¿no? Y los intereses, digamos, de las comunidades y la oposición también a los proyectos, porque de todas maneras también la oposición también, digamos, a que se desarrollen este tipo de acciones cuando impactan negativamente en el medio ambiente, bueno, la contaminación de los ríos, la tala de bosques, bueno, como todo esto impacta pues, y deteriora el ambiente, entonces pues son escuchados, ¿no? O sea, ponen la posición. Y finalmente, Andrés, el 28 de abril del 2021 es considerado como un hito en las movilizaciones sociales del país, ¿no? Miles de personas salieron a las calles a protestar contra la reforma tributaria que impulsaba en ese entonces el exministro de Hacienda, Carrasquilla. Esto, pues digamos así que movió, digamos, bastante en el contexto en el que estábamos en su momento, que era, pues, la pandemia, el incremento de los costos, digámoslo así, pues había un contexto económico bastante complejo, ¿no? ¿Cómo pasó todo esto? ¿Qué recuerdas, digamos, de todos estos cambios que se dieron y demás a partir de ese día? Yo creo que acá llegamos a un punto, pues, culmen de todo esto que hemos venido hablando en los capítulos, y es tal vez el pico más alto en términos cuantitativos y cualitativos de la movilización y de la participación ciudadana en el país, tanto formal como informal. Es una historia que se va tejiendo y se va articulando y pensando con lo que señalabas con respecto a las consultas populares, y es la ciudadanía y las comunidades han aprendido también de cómo se puede impactar, incidir mejor, poner de presente, y la coyuntura de movilización social 2019-2021 pues es como el punto más álgido, ¿no? Recordemos pues que en 2019 hay una primera expresión de ese estallido social en donde tal vez era una movilización un poco más espontánea, que había sido coordinada por el llamado Comité Nacional de Paro, que era una coordinadora de organizaciones sindicales, organizaciones comunitarias, campesinas, indígenas, que logra, digamos, pero eran las organizaciones que uno diría como de siempre, ¿no? Que se están moviendo. En 2019 logran movilizar más gente, pero tal vez estaba un poco desarticulado, y llega la pandemia del COVID, y esa dinámica de 2019 se ve un poco interrumpida. Luego en la pandemia vemos dos cosas, digamos, una crisis de la vida en general que afecta pues obviamente a los más desfavorecidos y los excluidos históricamente, y hay una cuestión muy particular que sucede en el 20, y es una reacción, sobre todo en Bogotá, frente a situaciones de brutalidad policial, que también pone de presente y que empieza a mover mucho más a la juventud. Y llegamos al 28 de abril del 21, que es una nueva llamada a paro del Comité Nacional de Paro, que desborda todo tipo de expectativas y todo tipo de predicciones que se tenían. Y el país entra en una dinámica de rebeldía, digámoslo en esos sentidos, y de explosión de la participación ciudadana vía ollas comunitarias, vía primeras líneas, vía asambleas populares, cacerolazos, pintura o pintadas, murales, todos los noticieros hablando del tema todo el tiempo, la juventud
directamente llamando al país a movilizarse, a cambiar el estado de cosas, digamos. Y hay un salto cualitativo también de la movilización. Ya hay una agenda más clara, hay una agenda que trasciende lo sectorial, vuelve el tema del acuerdo final de paz como con mucha fuerza y vivimos pues como una diversidad muy importante en ese sentido. Los jóvenes también participaron activamente en eso. Recuerdo mucho que llamaron también al mírennos porque de verdad estamos pasándola muy mal. Entonces creo que también, si bien el estallido social pues será recordado como un momento de agitación social en la historia, era necesario reconocer, digamos, que este periodo de tiempo, como lo decías ahorita, exigía justicia social. O sea, digamos, se buscaban garantías para la participación, la atención de las demandas sociales y demás. Entonces pues es importante, ¿no? Es importante también este hito, como marcó también este punto. Bueno, finalmente, Andrés, ya como para cerrar esta serie de capítulos, tengo una pregunta final formulada para ti, y es: ¿cómo se ve la participación ciudadana, no solo a través de los mecanismos de participación, sino la incidencia de la ciudadanía y la participación institucional activa en todos estos procesos, ¿no? Bajo estos contextos como que buscan transformar la cotidianidad, ¿no? Como todos estos cambios que buscamos, y cómo esto pues a través de reformas que puedan incidir en el bienestar general pues de la sociedad. Yo creo que ahí pues el estallido es como han dicho varios y varias, digamos que es un mandato, ¿no? Es un mandato hacia en general el Estado colombiano de cambiar y de cualificar la democracia. Que llega y que luego viene y se expresa tanto en lo informal como en lo formal en términos de participación, porque luego el estallido pues llega primero un congreso renovado con figuras nuevas, jóvenes, caras jóvenes de distintos partidos, muchos de ellos pues independientes o alternativos, y que luego ese voto se refrenda un poco en la elección pues presidencial de 2022. Con un programa y con un respaldo a un programa de cambio claro, y es el programa tanto el programa de gobierno como el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno actual. Entonces, y también tenemos que ver que esa participación tampoco ha cesado, digamos. El hecho de que el gobierno abra algunos temas ha hecho que la gente se movilice a favor o en contra. A favor uno vería experiencias como la Cumbre Nacional Campesina, digamos, como por el impulso autónomo de las comunidades agrarias a la reforma agraria que presenta el gobierno y mucho más allá. O uno vería un movimiento estudiantil que todavía no logra, o que viene, pues que se estuvo muy fuerte durante el estallido social y luego viene un poco en reflujo. Esto es, digamos, normal en estos procesos, pero que igual está, si se quiere, caminando críticamente en los temas del gobierno. Pero también vemos una oposición que sale a la calle, que se expresa en el Congreso, se expresa también en el voto en, por ejemplo, las autoridades de ejecutivos territoriales, alcaldías, gobernaciones, y que ha venido también a ejercer su participación en la calle, con una característica pues, que sí tendríamos que anotar, y es con plenas garantías para hacerlo. Digamos, el estallido social también deja un saldo dramático en términos de violencia física, simbólica, y que cobra la vida directamente, diferencialmente, esto hay que decirlo, de jóvenes y pues en general de las y los jóvenes en el país, ya sea pues por muerte directa, por afectaciones, lesiones, o directamente digamos, el castigo a través de la cárcel, digamos. Pero vemos una oposición que logra grandes o importantes movilizaciones con plenas garantías. Entonces, lo que vemos es, en un momento de reformas en donde hay una apertura para hablar de los temas sociales, de educación, salud, trabajo y demás, vemos pues una vigorización de la participación ciudadana, tanto en los canales formales como no informales, y yo creo que eso es antes de hablar, creo yo, de un discurso de polarización, de un discurso de violencia. Lo que estamos viendo es que podemos, o que esta es la expresión de la democracia en pleno. Entonces, yo creo que eso es muy importante anotarlo en este momento. De acuerdo. De hecho, creo que esa será como nuestra participación final. Y es eso, ¿no? Como es importante, como hemos dicho a lo largo de estos capítulos,
escuchar a todos y todas, sea cual sea su posición, garantiza y legitima el proceso de la democracia participativa en nuestro país. Muchas gracias, Andrés, por acompañarnos en estos capítulos, y a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos. Esperamos que pues hayan aprendido, lo hayan disfrutado, y esto lo hacemos también, lo grabamos también para dar cumplimiento a nuestro indicador B426 del Plan Marco de Implementación. Entonces estaremos muy atentos desde la Dirección de Gobierno de Derechos Humanos y Paz si están interesados en conocer más sobre los procesos de participación ciudadana, control social, y bueno, muchísimas gracias a todos y todas por acompañarnos.